Cinco. Ok, hoy nos toca esta sesión en el manual, Miriam, la Muy sesión bien. número 5. Cinco, sí. Sesión cinco. Ay, ya me pasó. Me quedo Entonces, bien. ahí lo tienen ustedes. Y bueno, Sí, vamos a esperar un momentito porque aunque ya sabe que saben que es 10 minutos antes, pero algunas entran hasta la mera, faltan 4 minutitos para las 10. sí, cabal. Y a ver si, ¿cómo se? Patti es la otra alumna que llega, ¿verdad? Ani, creo que se llama. Ani. Ah, es cierto, Ani, sí, Ani. Entonces ella a ver si logra entrar, porque luego las otras virtuales pues siempre han estado virtual, entonces no se Sí, les va a sí. dificultar. Ana Lu me estaba preguntando a ver si entra Miriam y Ani, me dijo. Pues Miriam ya está pidiendo entrada, le dije, pero no, como no he terminado aquí, no la he dejado entrar, porque si no después se me va. Cuando yo cierro Cabal. la reunión del otro lado, pues se va usted otra Sí, vez. Entonces, sí, yo solo voy a esperar que cerrar y todo, pero ella ya está. Bueno, por lo menos ya tienes una, me dice, sí, le dije, sí. ya está Miriam por aquí. Pues Está entonces, bonito. no sé si ahí tiene su manual, Miriam. Sí, sí, aquí lo tengo. Bueno, Sí. entonces para que busque por favor la sesión 5. Ya la tengo. Página 46. Ajá, Cabal, sí, ya lo tengo aquí. muy bien. Entonces, no sé si por el momento tiene dudas, preguntas de lo que hemos visto, si ha leído algo o Es, en el tema de las autoevaluaciones. sí, por lo menos yo estaba terminando creo que la 3 la estaba terminando, me faltaba un poco de la 4, pero hay cosas que por lo menos creo que hay que buscarlas en la Biblia, porque por lo menos dice, ¿por qué según San Pablo Abraham es nuestro padre en la fe? Yo creo que en la Biblia se explica un poquito más, ¿verdad? Esa está en la 3, ¿verdad? ¿O dónde está? En la 3 cabal, en la 3. Lo pueden buscar en la Biblia, pero en el manual están generalmente las respuestas. Sí, Por sí, sí. ejemplo, en el numeral 2, en números romanos, es que está en la página 22, Ah, va. Miriam. Bien. Sí, Va. ya lo Entonces, tengo. entonces aquí, por ejemplo, habla de cómo Dios para formar un pueblo empieza escogiendo a los antepasados y ahí menciona que son los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, que son portadores de promesas. Ah, Entonces, sí. entonces, aquí ya hay una pequeña respuesta. ¿Por qué? Entonces, Abraham le cree a Dios las promesas que le ha hecho. Acuérdense que en la sesión anterior decíamos que una de las importancias de Abraham que venía del politeísmo, ¿verdad? Es que tuvo que elegir entre todos los dioses a Sí, este que se le manifiesta, ¿verdad? Entonces, dice licenciada que, perdone, yo en la número 4 yo ahí le di la importancia, donde dice que radica la importancia de los patriarcas en la historia de la salvación. Yo ahí la tomaba, esa de que eran los portadores de las promesas que se harán realidad No, en el sí, futuro. está bien, son portadores de la promesa que se va a hacer realidad en el futuro, ¿verdad? Pero yo le estoy diciendo cómo, esa está bien, usted ahí encontró la de la otra Fuerza. respuesta, pero luego ahí también usted capta que Abraham le cree a Sí, Dios, ¿verdad? también sí, Pero sí. un pedacito, ¿verdad? Pero todavía falta más con lo que va diciendo el manual. Sí, Después pues. dice que el pueblo nacido de Abraham será depositario de la promesa hecha a los patriarcas. Y ahí está la confrontación con Romanos. Y Ah, sí, Romanos es Pablo, ¿verdad? Porque sí, la pues. carta a Romanos la escribe Pablo. Exacto, cabal, sí. Entonces, ¿cuál es la importancia? Pues que es depositario de las promesas que se ha hecho. O sea, Sí. él es el que Ujú. la recibe primero.
Sí, sí, sí. Ahí sí, sí. Pero también las cree, ¿verdad? Eso, sí. Y ya después de esta parte patriarcal, pues ya pasa ya después, ya es el pueblo, ¿verdad? Ya pasa la otra etapa que es con Moisés, Ujú. ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces Sí. ahí ya no le habla de Abraham, sino que ya le habla ya de otro momento de la Ujú. historia, que es Sí. la esclavitud y la liberación de Egipto. Va, entonces ya no va a encontrar usted nada de Abraham, sino que ya va a encontrar a, A eh, Israel, a Moisés, sí, a ¿verdad? Moisés, Porque lo único sí. que le La tierra dice prometida. en la página 23, lo que le Sí. dice es que también ellos, como Abraham, llevan una existencia seminómada, pues entonces le van dando como una especie de explicación, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿cuál otra pregunta tiene duda? ¿Cuál? Porque Yahvé negó a Moisés la entrada en la tierra prometida. O- Eh, las cinco, siempre las cinco. ¿Cómo? ¿En cuál Siempre sesión? en las cinco, siempre en el tema tres. Ah, ya. Pero la pregunta, ¿por qué Yahvé negó a Moisés la entrada en la tierra prometida? Ok. Entonces, por ejemplo, usted aquí sigue leyendo, ¿verdad? Primero está Sí, la sí. parte donde, en la página 23, donde el pueblo está sufriendo por el yugo de la servidumbre, después cómo van saliendo y cómo Dios se manifiesta a Moisés como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Ujú. y luego va dando cómo va sacando, cómo el libro de Éxodo narra que Israel como una multitud bajo la guía de Moisés consiguió salir y le va dando la cita, salieron de Egipto y le dice para dónde pasaron, entonces habla de toda la experiencia del éxodo, después pasa Sí. la alianza que es en el monte Sinaí, ¿verdad? Sí, Y sí, sí. va todo eso. Después el tema de la purificación, el desierto, cómo nosotros tenemos que ir entendiendo todas esas etapas, ¿verdad? Después Sí, sí. de la liberación, cómo se va dando esa purificación, cómo experimentó la mano de Dios que fue proveyendo Mm, cada necesidad que tenía. sí, Luego sí. Israel volvía a caer en el pecado en el desierto. Pues dice en el numeral 4 dice, el desierto, además de ser un lugar para purificar al pueblo del pecado, será un lugar privilegiado del encuentro con Dios. Ok. Luego cuando ya está en este último párrafo de la purificación en el desierto, dice, la muerte de Moisés al concluir la travesía del desierto no interrumpe la continuidad de la historia de la Salvadora. Ya ve, para llevarlo a cabo, elige ahora nuevos enviados, y es a Josué. Y de Sí, los sí. jueces va diciendo quiénes van a ir terminando esa historia mediante la posesión de la tierra. Pero después, ya en el numeral 6 va a hablar de cómo fueron ellos caminando por ese camino, ¿verdad? Exacto. Sí. Por la tierra prometida, cómo Moisés los va guiando a través del desierto. Y dice, al final en este párrafo, dice, en este tema existe el peligro de quedarse exclusivamente en la apreciación humana de los hechos. Por eso es importante tener presente cómo los autores sagrados hacen ver que detrás de todo lo que está pasando es Dios providente, el que va actuando constantemente, va guiando, sosteniendo y ayudando. Sigue toda la travesía, cómo debemos ir entendiendo esa invasión que engrandece todos los hechos y luego se va desarrollando, como aquí va toda la historia de la salvación, los Sí. jueces, el tema de Josué, que representa la continuidad de la historia. Entonces, ya el tema final, digamos, la prueba del exilio, cómo se da la ley y todo eso, va viendo usted otros temas. Sí, sí. Fíjese bien, le voy a decir aquí, por ejemplo, eh, dice en la página 28,
dice, bueno, no, esa es la página 28, es cuando se van al exilio. Ahora, Ujú, ahora, permítame un momentito, porque yo sé la respuesta, pero quiero, porque esa parte de la entrada, que no entra Moisés en la tierra prometida, no está en el Éxodo, está en Números. Pero quiero ver cómo dice. ¿Por qué Yahvé negó a Moisés la entrada de la tierra prometida? Entonces, en la narración de ese momento, tiene que estar en el texto, pero parece que no lo encuentro aquí, porque luego pasa a jueces, pero y aquí entra jueces, Josué pone relieve, pero dice, comprensible la invasión, no, la larga travesía termina en la tierra de Canaán. eh, Moisés después de la travesía, no. Solo dice, sería Miriam buscar en la Biblia, como usted decía, Deuteronomio 34 del 1 al 5, si usted tiene ahí la Biblia. Porque sí, lo que le dice aquí el párrafo, dice que ahí murió Moisés. Dice que cuando sí, está en la tierra, Yahvé les mostró todo el país y le dijo, esta es la tierra que bajo juramento prometí a Abraham, Isaac y Jacob. Te dejo que la veas con tus propios ojos, pero no pasarás a ella. Y ahí murió Moisés. Eso sí, es, ahí me quedé también, como ok, que ya ahí, ok, pero no, ok, pero aquí es donde bíblicamente usted tiene que entender el lenguaje de la Biblia. Moisés ahí terminó su misión. sí, 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 ahí terminó, sí. Bueno, entonces no es que Dios no lo dejó, sino que la misión de Moisés llegaba hasta ahí y empezaba la misión de otro. Sí, eso sí como que sí, pero ¿será que es así? Yo se lo entendí como que él ahí quedaba y dejaba a Josué como Ok, sucesor de él, pero, ¿va? pero si usted busca Deuteronomio, ya encontré Deuteronomio, Sí, de Deuteronomio, ¿cuál licenciado? Deuteronomio lo treinta y tengo aquí. cuatro, 34. 34:5. Ajá. Dice, allí murió Moisés, siervo de Yahvé, en el país de Moab, como había dispuesto Yahvé. Lo enterró en el valle, en el país de Moab, frente a Bet Peor. Nadie hasta hoy ha conocido su tumba. Tenía Moisés 120 años cuando murió. No se había apagado su ojo ni había perdido su vigor. Los israelitas lloraron a Moisés 30 días en las estepas de Moab, hasta que se cumplieron los días de llanto por el duelo de Moisés. Ahí, nada más ahí Va. termina. Ahora, Miriam, ahora vea una concordancia. ¿Hay concordancia ahí? Sí, sí. ¿Dónde? Donde dice, donde dice Moisés 120 cuando se apagó su ojo ni había perdido su No, no, vigor. no, 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 no. Ah, perdón. ¿Se acuerda cuáles son las concordancias, Miriam? Son las Sí, citas, las siglas sí. que están al margen. Pero dice Judas 9, a la par, dice, yo tengo Judas 9. Sí, ¿Solo a tiene la eso? par. Se llama numeritos. Ah, sí, sí, perdón, numeritos. ¿Sí? Sí, yo tengo Judas 9, tengo yo. Bueno, desde la muerte de Moisés está en numeral 22:1, 27:12. Deuteronomio, Números, no, oiga, Miriam, es números. así, números. Sí, aquí está números 22:1. Entonces hay que buscar 22.1. Así, sí, así, perdón. Sí, ¿Y sí. cuál es la otra de números? 27:12. Ok, hay que buscar Así, entonces, esas son las concordancias, sí, sí, que era perdón, lo que perdón. hemos estado hablando, que al margen, ese tema, esa pregunta que le están haciendo, no la dice el manual, pero le da una cita bíblica. Ujú, En ujú, esa cita sí, bíblica usted mira la muerte de Moisés que terminó su misión.
Sí, sí, Pero si sí. usted quiere encontrar la razón de por qué él no entró en la tierra, según el libro de Números, no según el libro de Deuteronomio, según el libro de Deuteronomio, ahí terminó su misión. Pero ahora busque Números, a ver qué dice. Dice, en el 22:1 dice, luego partieron los israelitas y acamparon en la estepa de Moab, al otro lado del Jordán, enfrente de Jericó. Ahí dice nada más del 21, ahora del 27 al 12, o sea, 27, 12, siempre del número. Aquí está. 12. Dice 27, 12. Dijo Yahvé a Moisés, sube ahí a la sierra de Abarín y contempla la tierra que he decidido dar a los israelitas. Cuando la veas, irás a reunirte tú también con los tuyos, como se reunió tu hermano Aarón, porque os rebelasteis en el desierto de Sin, cuando protestó la comunidad y cuando os mandé manifestar delante de ella mi santidad por medio del agua. Son las aguas de Maribá de Cádiz en el desierto de Sin. Ok. Dijo, continúa. No, pero ahí ya le dio la respuesta. Ya la entendió, Miriam, ya la entendió. Él no entró en la tierra prometida según lo que dice Números, no Deuteronomio. Lo que Sí, dice sí, Números es porque se habían rebelado contra Dios cuando ya les había mostrado todo su poder, se rebelaron, entonces ahí él va a morir y se va a reunir junto con Aarón, porque todo el pueblo junto con él se habían rebelado contra Dios. así Entonces, aquí dice, sí. ¿se fija? Sí, porque Entonces, os rebeláis, pues, sí, en el bueno, desierto. pero vea, pues, vean una cosa. Entonces ahí ve usted la cita que le da el manual que le da Deuteronomio 34. En Deuteronomio 34 usted entiende que terminó la misión de Moisés y va a seguir Josué. Ahora, en números, que es otro libro y que está Sí. escrito posteriormente, hay otra interpretación. Pues no entra porque él formaba parte del pueblo y aunque él siempre fue obediente, pero el pueblo siempre fue rebelde, siempre protestó y entonces por toda esa rebeldía, pues él no va a lograr entrar en la tierra Tierra prometida prometida. por la rebeldía del pueblo. En otra parte, porque ahí debe de haber otra cita de números, está porque él en algún momento tenía que haber tocado una sola vez la piedra para que saliera agua y como que tocó dos veces. O sea, hay varias interpretaciones de por qué él no entra en la tierra prometida. Pero básicamente, entendiendo que lo que Jesús revela, pues uno entiende que cada persona muere no como castigo, sino termina su misión. Eso se dice Ujú. constantemente todavía el día de hoy. Dice, lo que pasa es que ya terminó su misión sobre la tierra. Sí, sí. Y eso es lo que yo no entendía, ¿va? ¿Por qué si todos se habían revelado? Porque él también le tocó su parte, ¿va? De esa desobediencia, ¿va? También. Acuérdese usted que en la Sagrada Escritura todos somos partícipes del pecado. Ujú, Nosotros somos partícipes, todos somos pecadores, dice. Si alguien dice que no es pecador, dice la carta de Juan, somos mentirosos. ujú. Bueno, ya entró por aquí, Ya. ¿quién fue que entró? ¿Judith o algo así? ¿A quién vio que entró? ¿Está por ahí? Bienvenida. Eh, Soy Vicky. Vicky, bienvenida, Vicky. Es que me estaba haciendo unas preguntas Miriam y en lo que estábamos esperando que entrara alguien más, porque solo ella estaba, pues algunas preguntas, dudas que tenía de las autoevaluaciones. No sé, Vicky, si usted tiene también alguna duda de cómo va la lectura y que en Pues cada mire, yo sesión al final estuve haya... de viaje como 3 semanas, entonces me tengo que poner al día. Ahorita Qué voy a seguir alegre, con Vicky. ¿Y a dónde se fue a pasear? Cuéntenos. pues mire, entre todo fui a Medellín, me quedé a dormir ahí, una belleza, Qué bonito. una belleza. Ahí sí que pedí por nuestra querida Guatemala, que ya pronto vamos a cambiar o a saber qué rumbo va a agarrar. Y por todas nosotras, por el grupo, por mi familia, muy lindo. Estuve Gracias. hospedada en un hotel donde está todavía María, la vidente. Ya. ¿Y qué más nos Y cuenta de ahí? ¿Qué más experiencia tuvo ahí? ahí tuve
una paz interior preciosa. Estuve el Jueves Santo en la misa, que también preciosa. Este, eh, pues increíble, sentí una paz y un amor a Dios tremendo y me vine llena, llena de amor. Bendito sea Dios. ¿Y solo ahí fue, Vicky? No, estuve en Croacia, en Split, en Zadar, solo Croacia y después me quedé con mi prima que está casada con un alemán y vive en Frankfurt, Ah, en bueno. Alemania. Ahí me quedé otros días, una semana por ahí. Pues bendito sea Dios que tuvo 3 semanas maravillosas. Bendito sea Dios, que alegre que ya la tenemos de vuelta. Entonces ahí pues vaya leyendo a su paso Poco, y las sí, dudas que va teniendo, pues estoy a sus órdenes. Usted con mucho gusto pregunta. Tienen ahí, muchas sea gracias. por el chat o como usted quiera, o si en algún momento están las grabaciones, pero si en algún momento tiene alguna duda y quiere platicar personalmente, me dice y con mucho gusto. Tan linda. ¿Dónde busco las grabaciones? En el chat de la escuela, creo que se llama Escuela de la Fe, curso Betsaida, Sí, creo que así se llama. sí, sí, Entonces, sí. ahí subo las grabaciones y están fechadas. Ah, Ahí tienen que estar, bueno, al menos 3 fueron las que se perdió, ¿verdad? me perdí, sí. Ahí están, ahí tienen la fecha y hemos visto pues la sesión 2, la sesión 3, que creo que fueron las que usted se perdió un poquito, pero ahí No, están grabadas. uno y dos sí estuve. Y Entonces me pues perdí la entonces la tres, 3, la 4 y hoy estamos en la 5. me perdí dos. Va, me voy a poner al día. Y entonces ahí lo va a encontrar usted fechada, es decir, sesión de la fecha tal, y ahí las va a encontrar las grabaciones. Luego usted lee su manual y ve si va más o menos, y luego cada sesión tiene una autoevaluación. Usted ve ahí si puede responder, y si no, pues ya sabe que me tiene las órdenes. Gracias. Recuérdame tu nombre, por favor. Me llamo Betsaida, estoy a sus Ah, órdenes. Mi Betsaida, número muchas de, gracias. mi número de celular es 52 96 45 12. Entonces me Ah, puede llamar cualquier cosa que necesite y estoy a sus órdenes. muchísimas gracias, Betsaida. Vaya Vicky, a la orden y bienvenida. Bueno, entonces solo estamos las dos. Me imagino que van a entrar más tardecito, ya llevan 15 minutos o de repente entendieron que hoy no había clase, no sé qué pasaría. Semana Santa. Sí, no sé qué les pasó, pero bueno, siempre queda la clase grabada. No, creo Marilu, alguien me puso que no iba a poder estar y alguien más, creo como dos, me pusieron que no iban a poder estar, pero siempre está la grabación. Entonces, en esta sesión, nosotros tenemos cómo vamos a utilizar la Biblia. Y mire, Miriam, ahorita lo que estábamos explicando es una parte del manejo de la Biblia, cómo usted encuentra el dato en la cita que se le da, pero muchas veces es necesario leer la nota de pie de página de ahí, de la Ujú. cita que le dio, por ejemplo, era Éxodo 34, ¿verdad? Lee Sí, usted sí, la nota de pie de página y también las concordancias. Que vi que estábamos diciendo que las concordancias son números, pequeñas citas que aparecen al margen de su Biblia. No Ah, sé, ok. Vicky, si usted tiene ahí su Biblia a la mano. Fíjate que ahorita es que amanecí con vértigo, entonces estoy aquí sin poder leer, Ah, pero va. Ok, sí está bien. la tengo. Entonces, bueno, cuando ya pueda tener la Biblia en la mano, pues no hoy, ¿verdad? Ya cuando esté mejorcita u otro día, pues usted, si quiere, platicamos y yo le voy explicando con la Biblia ahí en mano lo que es la introducción, que ya la hemos visto, de cada libro, luego las notas de pie de página que están abajo con letra pequeña que explican el contenido de cada versículo y luego las concordancias, que son pequeñas citas que están al margen, pero y eso lo vemos con la Biblia. Bueno, La, luego, la, la- ¿te manda? bueno, no, voy a tratar de leer así no las atraso.
No, 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 Ay, no, sí, no tenga pena, no tenga pena. Yo solo le doy los lineamientos, pero ya sabe que me tiene las órdenes. Usted puede hablar conmigo cuando quiera. Gracias. Va. Entonces, también tenemos para profundizar este tema del manejo de la Biblia, también tenemos el catecismo de la iglesia. Y en el catecismo de la iglesia tenemos los numerales 105, 109 y 138 que nos ayudan Esta, a explicarnos pena. cómo podemos utilizar la Sagrada Escritura. Entonces, aquí en la introducción nos dice que para desplazarnos, o sea, para ir caminando junto con los textos de la Biblia a través de los libros, con habilidad, cuando deseamos localizar determinado pasaje, necesitamos saber cómo está organizada y en dónde está exactamente lo que buscamos, ¿verdad? Entonces, es importante darnos cuenta que hay varios libros, ya dijimos que son 73 libros, ¿verdad? Ya cuando encontramos una cita, ya nos damos cuenta que nos da la abreviatura del libro. El libro viene en una abreviatura. Si yo no entiendo la abreviatura, yo encuentro al principio de la Biblia, encuentro cómo son las abreviaturas y el significado de cada Ujú. abreviatura. Y entonces, después de la abreviatura del libro, viene un número grande, que es el capítulo, que está separado con una coma, con otro número, que es el versículo, y luego viene una serie de signos que nos va a decir si hay que leer varios versículos, si hay que leer solo uno. Bueno, eso lo vamos a ir explicando en esta sesión. Entonces, aquí, por ejemplo, pues ya ven que es un poquito que hay que poner atención, ¿verdad? Entonces, primero tenemos que entender que la Biblia está dividida en dos partes. Una parte es el Antiguo Testamento y la otra parte es el Nuevo Testamento, ¿verdad? Eso lo tenemos que ir viendo. Luego tenemos que ver, esto ya lo habíamos visto un poquito la semana pasada, ¿se recuerdan? Sí. Luego habíamos visto, ¿te manda? no, que sí te dije, perdón. A ver. Luego tenemos que ver que hay diversas clasificaciones de los libros en la Biblia, ¿verdad? Que unas se fijan en el estilo literario, otras en la intención y otras en la época. Entonces, por ejemplo, cuando se habla del contexto literario es que se están refiriendo a los estilos que van en el texto, ¿verdad? Que es un himno, un cuento, una epopeya, son los géneros literarios. Otro, ¿qué es lo que nos está diciendo el mensaje? Por ejemplo, en los evangelios donde Jesús habla en parábolas, entonces tiene una intención, ¿verdad? Y otros tienen que ver con la cultura, con la época, con la historia. Entonces hay libros históricos, hay salmos, hay proféticos, depende de cuál sea la intención en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, hoy la división lógica es la que se va haciendo en el contenido de los libros. Y acuérdense que habíamos dicho que el contenido de los libros, pues es la historia de la salvación. Siempre se va desarrollando a través de, dice aquí, el Antiguo Testamento tiene, ¿cuántos libros? 46. libros, ok. 46. Entonces, es el Antiguo Testamento. Entonces, dijimos en una de las sesiones que antes de abordar cualquier libro, yo tengo que leer la introducción de ese libro para ubicar el contexto de cuándo se escribió, de por qué se escribió, que para qué, o sea, la intención por la que se escribió, cuando se escribió, todo lo relacionado a eso. Yo leo la introducción de cada libro, porque cada libro fue escrito por diversas personas humanas en distintas culturas, distintas épocas, en fin, hay mucha diversidad en la escritura de estos libros, porque acuérdense que originalmente se transmitía de forma oral y hasta mucho tiempo después se recopilaron y se escribía la recopilación. Aquí tienen ustedes una especie de rollo, ¿verdad? Se iba añadiendo a cada
pergamino se iba añadiendo y por eso eran así grandes, como sábanas largas, así, porque cada hoja se iba añadiendo a lo que se iba escribiendo. Y luego se arruinaban porque el papiro o el pergamino pues era material orgánico y entonces o se quebraba o se borraba la letra o bueno, o se deterioraba por el uso, entonces había que transcribirlos, ¿verdad? Todos esos procesos ya hemos hablado un poquito de ellos y nos damos cuenta entonces. Ahora, ¿cómo están formados esos 46 libros del Antiguo Testamento? Ya dijimos que está dividido en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento tiene 46 libros que están divididos en distintas formas. El Pentateuco. Penta quiere decir cinco. Cinco teucos, o sea, cinco rollos. O sea que los rollos, como ya les explico, se van uniendo las, las, los pergaminos que se van transcribiendo, que se van escribiendo, la persona que escribe en el Nuevo Testamento se va a llamar escriba, pero en el Antiguo Testamento se va a llamar agiógrafo. Es el que va haciendo los grafos, o sea, las formas, los signos, los va poniendo en el pergamino. Entonces, está dividido en Pentateuco, el Antiguo Testamento, que son los rollos que los guardaban después como en estas vasijas, ¿verdad? Teucos, contenedores, donde metían... ¿Se manda? No, Entonces, vean que aquí en el Pentateuco, penta dijimos que son sí, cinco, y teucos, contenedores donde se metían los rollos de pergamino. Y entonces son el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Números y Deuteronomio. Génesis quiere decir orígenes. Ahí van todos los orígenes, desde el cosmos, desde la creación, todo el origen del pecado, el origen del mal, todo se va dando con distintos géneros literarios, cómo se originan las civilizaciones, cómo era el periodo patriarcal, todo lo que tiene que ver con origen. Entonces va desarrollándose esa temática de los orígenes. Éxodo es liberación, salida. Entonces va todo el relato de este grupo de tribus que se habían ido a Egipto por un periodo, por un tema de hambruna, habían emigrado de la tierra de Canaán y habían buscado alimento en Egipto y se habían quedado ahí, eran como migrantes, se habían quedado ahí durante varios siglos, ¿verdad? Pero ya en los siglos posteriores, pues ya tenían una situación de vida muy difícil porque los tenían como esclavos trabajando y entonces Dios los libera. Entonces, Éxodo, esa va a ser la temática, la liberación, el éxodo, la salida. mire, se fue, se fue. ¿Cómo? Es que se me fue la imagen. ¿Se le fue la imagen a usted? Sí, sí. Ahí tocó alguito por ahí. ¿Ya la encontró? No. ¿Ya la encontró, Miriam? Yo creo que también se le congeló la imagen. Debe de ser un tema de internet ahí con usted, creo yo. Porque vi que usted sí tiene la imagen, ¿o no? Sí, yo tengo todavía la imagen de los rollos. Ah, va. Entonces a Miriam se le debe de haber ido un poco el internet. Es que a veces ese es el problema del internet, que en todos lados a veces no está muy bien, ¿verdad? Bueno, pero como ahí está la grabación, vamos a seguir. Entonces, luego tenemos libros históricos. Ah, bueno, les estaba diciendo, les estaba explicando los cinco del Pentateuco. Luego está Levíticos, el Decálogo, Deca, 10, luego tratados, o sea, 10 tratados, 10 palabras, logos, palabras. Entonces, esas 10 palabras fueron después desarrolladas por leyes casuísticas, de acuerdo a los casos, ¿verdad? Que se iban dando.
Entonces se forman 613 normas o leyes y a esas se le va a llamar Levítico. Luego está el libro de Números, que tiene que ver con todo el proceso que llevan en el desierto y censos, y Deutero, que significa segundo, nomia, segunda interpretación, que es como volver a reinterpretar toda la historia de la salvación. Ese es el Pentateuco, que para los judíos se llama la Torá. Luego están los libros históricos, que son Josué, Jueces, Samuel 1 y 2, Reyes 1 y 2, Crónicas 1 y 2, Ruth, Esdras, Nehemías, Macabeos 1 y 2. Esos hablan un poco de la historia, pero es una historia también reflexionada, porque lo que nosotros tenemos en la escritura es teología, ¿verdad? No historia pura, ni ciencia pura, ni literatura pura. Se hace uso de todas estas ciencias sociales, humanas, literarias, eh, históricas, pero no es un libro de historia, no es un libro de ciencia, no es un libro de literatura, sino es una reflexión teológica, o sea, es una interpretación desde Dios, de cómo, desde la fe, podríamos decir, desde la fe en Dios, de cómo se va desarrollando la historia de la salvación. Entonces, estos son los libros históricos. Entonces, fíjese, Vicky, tenemos primero en el Pentateuco 5, luego aquí tenemos Josué 6, Jueces 7, Samuel 1 y 2, 8 y 9, Reyes 1 y 2, 10 y 11, Crónicas 1 y 2, 12 y 13, Esdras 14, Nehemías 15, Macabeos 1 y 2, 17 libros van ahí entre el Pentateuco y el histórico. Luego también tenemos libros didácticos, o sea, libros donde hay una enseñanza de cómo actúa la persona que le cree a Dios. Y entonces está el libro de Tobías, el libro de Judith, de Esther y de Jonás, ¿verdad? Entonces aquí tenemos ya 18, 19, 20, 21. Después tenemos los libros sapienciales, o sea, de sabiduría de algún tipo de enseñanza, ¿verdad? O poéticos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés o Cogelet, Cantar de los Cantares, Sabiduría, Eclesiástico o Siráside, ¿verdad? Miriam, bienvenido. ¿Qué pasó? Se le fue la señal y se le fue todo. Sí, Se le fue el internet. ahorita regresó. Y me Hasta asusta. ahorita regresó a internet. Sí, eso me imaginé porque le pregunté a Vicky si ella tenía internet y me dijo, yo sí tengo. Entonces me imaginé que se le había ido la luz o el Y me internet pongo o algo. nerviosa, pues eso no me gusta la computadora. Pero no importa porque está grabada la clase y solo se Sí. perdió los libros históricos que estaba leyéndoles ahí, que ahí está la Ah, imagen. sí, sí. Josué, Jueces, Samuel, primera y segunda Samuel, primera y segunda Reyes, primera y segunda Crónicas, primera y segunda Macabeos, y Esdras, Ruth y Nehemías. Sí. Luego estábamos con los didácticos, que es una enseñanza, Tobías, Judith, Esther y Jonás. Después están los sapienciales o poéticos, es Job, Salmos, Proverbios. Fíjense que Eclesiastés también se llama Cogelet, que es el predicador, quiere decir que es como una predicación. Cantar de los Cantares es como un himno de un canto de amor. Sabiduría es un libro y eclesiástico o sirácidas, ¿verdad? Así, Tienen así. Sí. esos distintos nombres. Después tenemos los libros proféticos y los libros proféticos están escritos como libros mayores, llevan ese orden. Fíjense pues, mayores no quiere decir que sean más importantes, sino que lo que significa es de que tienen mucho volumen, o sea, quiere decir que tienen muchos capítulos. Por eso se Ah, llaman ok. profetas mayores. Y está Isaías, que cuando uno entra a leer la introducción de Isaías, se da cuenta que hay tres Isaías. Quiere decir Ujú. que, que, Sí, que, sí. que este libro profético está, se reunió y se le dio el nombre de Isaías a
a las profecías o al relato que se desarrolla en tres épocas diferentes. Las tres épocas es antes del exilio, en el exilio y después del exilio. Como son periodos casi de 300 años, no puede ser el mismo profeta. Entonces se llama Isaías 1, Isaías 2, Isaías 3, ¿verdad? Entonces lleva el mismo nombre y son 66 capítulos, casi que es el profeta más largo que hay, pero ya les explico por qué, ¿verdad? Porque hay tres épocas diferentes, o sea, tres autores diferentes, pero se han puesto con el mismo nombre del profeta y hay que entenderlo. Pero para entender eso, ¿cómo lo puedo hacer? Pues leo la introducción y ahí lo dice. Exacto. Eso. Luego, Como uno no lee la luego, introducción, ¿qué no se manda? puede. Como uno no lee la introducción, no lo entiende. Exacto, eso es lo que ¿Verdad? pasa, ¿verdad? Entonces uno cree que es el mismo autor, Exacto. se da cuenta que no, Es- que hay diferentes. Luego Sí. tenemos Jeremías, y en Jeremías está a veces en la Biblia, Jeremías y Lamentaciones están en el mismo Jeremías, y a veces está separado. Porque el libro de Lamentaciones se le atribuye a Jeremías. Entonces, a veces está como aparte, como a Lamentaciones, y a veces en algunas Biblias va junto con el profeta. Luego está Ezequiel, Pe- ¿qué manda? Perdón, perdón, una pregunta que está tal vez un poquito fuera de contexto, pero me entró la duda. ¿Alguno de estos profetas vivieron con Jesús? No, esto es Antiguo Testamento. Aquí, en el Antiguo Ah, Testamento, es cierto, tienes razón, ya lo agarré. pero lo interesante, Vicky, es que no vivieron de Jesús, pero de alguna No, no, manera lo visualizan, lo Sí, profetizan, lo exacto. anuncian de alguna perfecto. manera. No viven en el tiempo de Jesús, pero lo anuncian, lo proponen, lo presentan, ¿verdad? Ajá, Entonces, cuando los evangelistas escriben el Evangelio, mucho de lo que escriben en el Evangelio está escrito en el Antiguo Testamento, porque es una manera de que nosotros comprendamos que lo que se había anunciado en el Antiguo Testamento se cumple en Jesús. Por eso, así es. cuando usted ve en los caminantes de Maús, Jesús dice que no lo reconocen y que no saben lo que pasó ni por qué pasó. Dice, ¿por qué andan tan confundidos? Busquen en las escrituras. Todas las escrituras hablan de mí. Ah, Qué quiere decir? Que lo van anunciando, ¿verdad? Entonces, de acuerdo. otro profeta mayor es Ezequiel, ¿verdad? Tiene también muchos capítulos porque está en el tema del exilio. Jeremías y Ezequiel están en el periodo del exilio. El exilio es cuando Babilonia destruye todo Israel, todo Jerusalén, el templo, y se lleva a toda la gente a Babilonia. Eso se llama exilio. Pero Ezequiel se va al exilio y Ujú. Jeremías se queda en Israel. Entonces tenemos a estos dos profetas que están en el periodo del exilio, están en la misma época, por decir así, pero en distinto lugar. Jeremías se queda con el pueblo esclavizado en Israel y Ezequiel se va a Babilonia junto a ¿cómo es que dice el Salmo? Junto a los grandes edificios, no me recuerdo la palabra de Babilonia, que hay hasta un canto que era como de los 60, 70, no me recuerdo. En fin, el hecho es de que tanto Isaías, el primer Isaías, que anuncia esta experiencia del exilio, el segundo Isaías, que cuenta cómo se desarrolló el exilio, y el tercer Isaías que da toda la esperanza para el retorno a la tierra que Dios les ha dado, pues son temas del exilio. O sea, el exilio para Israel fue tan importante y tan, que dijera yo, tan fuerte en su experiencia de vida, que es muy parecido al periodo del Éxodo, ¿verdad? De Moisés. Son dos momentos muy fuertes en la historia de Israel.
Y también está el profeta Baruch y el profeta Daniel como profetas mayores. Luego tenemos los menores, que mire, los menores se llaman así porque a veces son solo un capítulo, dos capítulos, a veces cuatro, pero son muy pequeños, por eso se llaman profetas menores. Y ahí está Oseas, Joel, Amós, Abdías, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces, cada uno de ellos es un libro, aunque tenga solo un capítulo. Y hay que leer la introducción para entender por qué se escribió, cuándo se escribió, a quiénes se dirigía, para ir captando eso, ¿verdad? Entonces, eso aquí, entre todas estas divisiones, entonces, ¿cómo está? Si la pregunta fuera, ¿cómo están divididos los libros en el Antiguo Testamento? Pues estén Pentateuco, libros históricos, libros didácticos, sapienciales y libros proféticos, ¿verdad? Sí. Ahora sí pregunta, por ejemplo, bueno, ¿qué libros consta el Pentateuco? Pues entonces ya son cinco. Génesis, Sí, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. exacto. Y así cada uno, pues ya tienen ustedes cómo va desarrollado para ir captando la ubicación de los libros, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes no van a buscar en el Nuevo Testamento a profetas, por ejemplo, ¿verdad? Y por ejemplo, y también cuando uno va a buscar el libro que está ahí, pues no es que lo busque generalmente, digamos que tengo el libro aquí y yo busco por aquí, no. En la parte superior están los nombres de los libros. Entonces yo más o menos ya encuentro la ubicación, ya sé que al principio voy a encontrar el Pentateuco, después voy a encontrar los libros históricos que van en ese orden, Josué, jueces, después de los jueces es que empieza la monarquía, entonces como el profeta Samuel es el que unge a los reyes, entonces por eso primera y segunda Samuel, primera y segunda Reyes, y luego a Esdras, Nehemías y Macabeos los voy a encontrar casi al final de los profetas. No los voy a encontrar seguidito de ahí, porque esta historia pasa como después del exilio. Entonces ahí vamos a encontrar crónicas, primera y segunda de Esdras y Nehemías y Macabeos, porque Macabeos ya es un periodo de los griegos que ya son como 200 años o 300 antes de Jesús. Entonces, vamos encontrando la división de los libros y vamos encontrando la ubicación en las Biblias que tenemos ahora. Entonces, los profetas sí, primero vamos a encontrar a los grandes, o sea, los que tienen gran contenido, y luego vamos a encontrar a los pequeños, o sea, los menores, ¿verdad? Pero ¿cómo los encuentro? Pues los encuentro en la parte superior de la página, en su Biblia, ahí encuentran ustedes los nombres, ¿verdad? Sin abreviaturas. Ahora, cuando nos dan el nombre, nos lo dan casi siempre abreviado, el nombre. Y ya les expliqué. Esa abreviatura, si uno no la reconoce, pues la busca al principio de la Biblia, que están los nombres de los libros y sus abreviaturas. Donde está el índice, ahí encuentran ustedes el nombre de los libros con sus abreviaturas. ¿Cómo vamos? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, bien, bien, licenciado. Muy bien. Ok, entonces ahora pasamos al Nuevo Testamento. O sea, acordarse que dijimos que está dividido en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Acuérdense que dijimos que la palabra testamento no es lo que hoy entendemos, ¿verdad? Como alguien que se murió y dejó un testamento. No, un legado. Sí, un legado, pero el legado es la alianza, o sea, es la antigua alianza y la nueva alianza. ¿Qué es un legado? Por eso se llama testamento, ¿verdad? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Es de entender que cuando Jesús de Nazaret está en su tiempo histórico, solo está escrito el Antiguo Testamento. Jesús no escribió nada, entonces no hay nada escrito del Nuevo Testamento. Y lo primero que se escribió en el Nuevo Testamento fueron las cartas de Pablo. Cuando Pablo escribe sus cartas, todavía no están escritos los evangelios. Los evangelios se escriben posteriormente, casi después de la pasión y muerte y resurrección de Jesús.
Los evangelios se escriben entre los años 70, 80, 100, o sea, se escriben 40, 50 años después de la resurrección de Jesús. Entonces, eso lo tenemos que tener claro. Cuando Jesús le dice a los caminantes de Maús que escudriñen las escrituras, lo que hay escrito hasta ahí es el Antiguo Testamento, ¿verdad? No hay nada escrito en el Nuevo, porque Jesús no escribió nada. Entonces, también el Nuevo Testamento también tiene sus divisiones y son los evangelios, es lo principal, lo importante. Los evangelios no son biografías de Jesús, no es la vida de Jesús, ni es la historia de Jesús, ¿verdad? No hay vida, no hay historia, no hay biografía. Está el ministerio de Jesús que se escribe desde el hecho de la pasión y muerte de Jesús y luego retrospectivamente se va escribiendo lo demás. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Si ustedes van al Evangelio de Marcos, que es un evangelio muy estructurado, muy esquemático, quiere decir que es como un esquema y solo tiene 16 capítulos, es muy corto, ustedes se van a dar cuenta de dos cosas importantes. Una, ahí no se narra nada del nacimiento de Jesús. Ahí no se narra nada de las apariciones de Jesús. Lo que es la importancia que tiene más capítulos, la parte más importante de Marcos es la pasión, muerte y resurrección de Jesús, pero la resurrección sin apariciones. Solo que lo van a buscar a la tumba y ya no está. Ahí termina el Evangelio de Marcos. Si ustedes leen con atención, se van a fijar que tuvieron que añadirle a Marcos las apariciones, porque en el original de Marcos no existía. ¿Cómo lo sabemos eso? Lo sabemos con las notas de pie de página. Entonces, aquí nosotros tenemos que este Evangelio de Marcos, que es muy esquemático, que tiene 16 capítulos, que es muy corto, pues es como el primero que se escribe. Y de Marcos van a salir los otros evangelios que son Mateo y Lucas. Cada uno de estos evangelios tiene su propio destinatario, o sea, va dirigido a una comunidad específica. Y por eso se escribe como se escribe y por eso se narra lo que se narra, porque va dirigido a una comunidad que va a entender lo que Mateo, por ejemplo, escribe, va a ser, por ejemplo, Marcos es el primero y va dirigido a una comunidad de Roma. Entonces, es esquemático y va dirigido a los romanos, por decir así, pero no a todos los romanos, a romanos que se han convertido al cristianismo y que han formado una comunidad. Luego Mateo va dirigido a judíos. Mateo ya va a añadir a su evangelio la infancia de Jesús, pero va a hablar desde José, o sea, el anuncio del nacimiento de Jesús, el saber que es hijo de Dios, se le anuncia a José, no a María. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque va dirigido a judíos y la comunidad judía es patriarcal. Entonces, ¿verdad? Va dirigida de esa y se escribe de esa manera. Y aquí sí hay un desarrollo muy completo porque hay muchas citas del Antiguo Testamento, lo que yo les estaba diciendo anteriormente, que es como verificar que en Jesús se cumple lo que había dicho en el Antiguo Testamento. Obviamente eso no tenía que escribirse a las comunidades de los que eran romanos, porque ellos eran politeístas, se habían convertido al cristianismo, pero no sabían nada del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero los judíos sí, entonces Mateo sí utiliza todas esas citas. Luego Lucas va dirigido a los griegos. Y entonces Lucas también añade la infancia de Jesús, pero ahí es donde se narra todo el tema de María, ¿verdad? Del anuncio del ángel Gabriel a María. Y Juan, bueno, estos tres, Mateo, Marcos y Lucas, se llaman sinópticos,
porque salen del mismo Marcos y se desarrollan de acuerdo a las comunidades que se va transmitiendo. Y el Evangelio de Juan es aparte, no forma parte de Marcos, sino que tiene tal vez la misma estructura, pero tiene totalmente un desarrollo diferente. En el Evangelio de Juan no hay milagros, no hay exorcismos, no hay parábolas, no hay infancia de Jesús, no hay muchas cosas que están en los sinópticos. El Evangelio de Juan tiene 7 signos, o sea que los signos no se llaman milagros, se llaman signos, y estos signos son muy importantes que manifiestan la presencia de Dios en Jesús. Y luego que es la primera parte del libro de Juan, y la segunda parte está escrita por discursos. O sea, Jesús está dando discursos, enseñanzas. Esos son los 4 evangelios. Luego hay libros históricos en el Nuevo Testamento, que son los hechos de los apóstoles. Luego está un género literario que se llama epístola. Pero las epístolas, ¿por qué se llaman epístolas? Originalmente fueron cartas que Pablo escribió a una comunidad específica por un problema específico, que quería entender cómo vivir eh, eh, su cristianismo, o sea, el seguimiento de Jesús. Pero estas cartas sirvieron después para otras comunidades. Entonces se volvió como una carta circular. Y esa carta no se llama entonces en el Nuevo Testamento carta circular, sino se llama epístola, ¿verdad? Y son todas las cartas de Pablo, o sea, el corpus paulino. O sea, todas las cartas de Pablo se llaman corpus, o sea, cuerpo paulino. O sea, todo lo que Pablo escribió. De hecho, cuando uno estudia las cartas, uno se da cuenta que, por ejemplo, en la carta a los Corintios, que es una y dos cartas a los Corintios, hace mención él de otras 2 cartas que también va dirigida a los Corintios, pero que no las tenemos en el corpus paulino, que tal vez se perdieron. Y también está la carta a los romanos, los gálatas, efesios, filipenses, colosenses, tesalonicenses 1 y 2, carta personales a Timoteo, a Tito, a Filemón. Entonces, estas cartas están también divididas en cartas pastorales, en cartas aquí directamente dirigidas a unas personas. Por ejemplo, otra carta, pero no es una carta, primero, antes pues, se pensaba que Hebreos era una carta, y se dice carta a los hebreos, pero el estudio literario pues no lleva el formato de carta. En cambio, todas estas de Pablo sí llevan formato de carta, o sea, un saludo, el cuerpo de la carta y la despedida. Hebreos se le dice carta, pero no es una carta porque no lleva el formato. Más bien parece como un sermón, como una homilía. Y luego tenemos las cartas católicas, o sea, las universales, que es la de Santiago, Pedro 1 y 2, Juan 1, 2 y 3, Judas Tadeo, ¿verdad? Y luego tenemos el libro profético, que es Apocalipsis. Así es como está dividido los 27 libros del Nuevo Testamento. Luego dijimos Perdón, que perdón un segundito. Las cartas están, no, las últimas que dijiste también son cartas. las católicas. Sí. Santiago, Pedro, sí, son cartas. Por ejemplo, la carta Santiago, de Santiago, es que Santiago, habría que preguntarse qué es Santiago, porque acuérdense que hay 3 Santiagos en, en la escritura, en el Nuevo Testamento. Está Santiago, el hijo de Zebedeo, ¿verdad? Es Juan y Santiago, hijo de Zebedeo. Está Santiago el mayor y está Santiago el hermano de Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿Cómo? tenemos que apóstoles, hay 2 Santiagos, y Ajá. luego tenemos un Santiago que en Hechos de los Apóstoles se dice que es el hermano de Jesús, que no es apóstol. Entonces, esta carta de Santiago posiblemente Perdona, pero ¿por qué se le dice hermano? Eh, porque,
¿Vivieron juntos todo el tiempo? Pues no, no se sabe exactamente porque no lo explica el texto, pero pareciera, ¿verdad? Hay dos interpretaciones cuando se menciona que Jesús tiene hermanos y hermanas, Sí. porque dice, por ejemplo, Jesús está en una casa y dice, tu madre y tus hermanos te vienen a buscar, le dicen, ¿verdad? Entonces, bueno, preguntan, ¿y entonces por qué tiene hermanos? Así como está preguntando Vicky, ¿por qué tiene hermanos? Yo- Puede ser porque vivían como todos los familiares y entre todos no estaba la división como tenemos hoy, primos, sobrinos, cuñados, y entre todos pues eran familia, ¿verdad? Ajá. Y era un término familiar, por decir así. No tenían las divisiones que tenemos hoy. Esa podría ser una explicación. Podría ser. No lo tenemos así totalmente cierto porque la escritura, ya dijimos, no es histórica, no es biográfica, no es la vida de Jesús. Entonces, todo ese tipo de explicaciones no existen. Pero nosotros podemos pensar, bueno, entendiendo cómo es la cultura, cómo era la cultura israelita, cómo vivían en las comunidades y pues eran como cuevas que tenían luego prolongaciones y ahí vivían varias familias o eran como casas que se iban construyendo de piedra. Entonces, por ejemplo, se dice que la suegra de Pedro, dice en Marcos, ¿verdad? Pero nunca se habla ni de la esposa, ni si tenía ahí, no se dice. Entonces sabe que tiene suegra, pero y por eso uno puede pensar, bueno, pero entonces sí se utilizaba las palabras que hoy utilizamos para definir distintas relaciones familiares. Pero no sabemos exactamente si era viudo, si vivía toda la familia junta, si él se había quedado en la casa de la familia de la esposa. Todo ese tipo de explicaciones no la tenemos en los evangelios, porque los evangelios, como les dije, parten de la misión de Jesús y de las consecuencias de su misión, o sea, de su pasión, muerte y resurrección, que fueron las, las secuencias, lo que sucedió a partir de lo que él enseñó, de lo que él dijo y de lo que él hizo. Entonces hubo unas consecuencias. Esas consecuencias fueron su pasión, su muerte y luego pues su resurrección. Entonces, cuando se habla de Santiago, el hermano de Jesús, pues seguramente era un familiar muy cercano o hay también otra explicación, podría ser que José, el padre adoptivo de Jesús, hubiera tenido una familia antes, hubiera sido viudo y de alguna manera, pues, tendría hijos que Jesús los iba a ver como hermanos que se habían creado juntos. Pueden haber varias explicaciones en ese sentido, ¿verdad? No necesariamente que María, pues, haya tenido más hijos. Esas son las explicaciones que nosotros los católicos damos y que los otros movimientos cristianos no los dan, porque en ese sentido es cuando dicen en otros movimientos cristianos que María tuvo más hijos, ¿verdad? Pero nosotros decimos que no tuvo más hijos, que pudo haber sido José o que pudieron haber sido familiares, ¿verdad? Perdón. Ok, muchas gracias. Ahora, este Santiago es el que fue a España, Santiago Compostela fue, ¿o no? Pues es también son temas que tampoco están en el Evangelio, ¿verdad? Que nosotros, como nosotros vemos que el cristianismo se expandió y entonces de alguna manera, por ejemplo, ¿cómo puede ser que hay una comunidad en Roma? ¿Y por qué Pedro muere en Roma? Entonces, ahí viene. Pues es que lo que pasa es que sí se fue extendiendo algunos apóstoles fueron para algún. Acuérdense que en ese momento el Imperio Romano pues se había desarrollado por todo Europa, Oriente y digamos Asia, un poco África, Egipto. Entonces, el imperio había desarrollado grandes carreteras, vías,
no solo marítimas, sino también terrestres. Entonces el acceso porque era el Imperio Romano el que estaba abarcando todos esos lugares, ¿verdad? Todos esos territorios. Entonces, lo que se sabe realmente en Hechos de los Apóstoles es que algunos van por distintos lugares y entonces cuando se habla de Santiago, Hechos de los Apóstoles, pues dice que Santiago, el hijo de Zebedeo, es el primer apóstol que muere. Entonces, obviamente él no llegó a España porque se murió rapidito, lo mataron. Todos murieron. Pero no es el que está la cabeza de él en una columna y llega Sí, como bajo la lo que pasa es cinta. que hay otros dos Santiago, Santiago el mayor y Santiago el hermano de Jesús. ¿Y cuál de los tres está en la transfiguración? Ah, los que están en la transfiguración, los que están Eh, casi siempre con Jesús y el que está al pie de la cruz casi siempre es Pedro, Santiago y Juan. O sea, así Santiago y Juan. O sea, son los dos hermanos, Santiago y Juan. O sea que es el apóstol, ¿verdad? sí. Santiago el menor, los hijos de Zebedeo. Ujú. Ok, muchas gracias. Tenía esa duda desde hace mucho tiempo y como tú dices, algunas amigas que están en el cristianismo no católicos, este, siempre nos hablan de esto, de que era hermano, de que, bueno, ya lo explicaste tú, así que muchísimas gracias. Vaya, Vicky. Bueno, entonces este Santiago de las cartas católicas, posiblemente es Santiago el hermano de Jesús, ¿verdad? Luego tenemos esas cartas católicas, carta de Pedro, ¿verdad? De Juan y de Judas y el Apocalipsis. Bueno, entonces ahí está. Luego decíamos que cada libro está dividido en capítulos y cada capítulo está dividido en versículos. Pero eso así nos llegó a nosotros, no fue así desde el principio, ¿verdad? Sino que para nuestra facilidad, cada libro se fue leyendo, se fue ubicando en capítulos y cada capítulo en versos, o sea, versículos. Esa es la división actual que tenemos, ¿verdad? No es la que ha existido siempre, capítulos y versículos. Entonces, los encontramos en todos los libros, pero no es obra del autor sagrado. Dice, no es que fue así desde el principio, sino que es una división actual en capítulos y lo va presentando quién fue el que quien dividió estos libros en capítulos y es este señor Stephen Langdon. Y eso fue en 1220. Y luego tenemos, todo esto está pasando en Europa, ¿verdad? Nosotros ni siquiera habíamos sido descubiertos, ¿verdad? Todo esto está pasando en Europa y todavía no hay imprenta, ¿verdad? En estos tiempos, pero ya se va poniendo la división en capítulos. Y luego, ¿quién hace la división de los capítulos en versículos? Aquí tienen entonces a este otro señor en 1528, Santino Pagnini, en Lyon, y va poniendo, cada capítulo lo va dividiendo en versículos. Eso es para facilitarnos a nosotros la lectura. Luego tenemos otro trabajo, ¿verdad?, de Roberto Aitken, que rectificó y completó el trabajo de los versículos. Y finalmente, en 1592, el Papa Clemente VIII hizo publicar una nueva versión de la Vulgata. ¿Se recuerdan ustedes que la Vulgata es la traducción que hace San Jerónimo de los libros originales, de los rollos originales de hebreo y griego, los pasa al latín? Y eso lo hace San Jerónimo. Y a esa traducción se le va a llamar vulgata, porque estaba traducido al vulgo, o sea, al idioma que el pueblo hablaba. Entonces, ya entonces se va este Papa Clemente VIII, esa esa traducción, sí, de San Jerónimo, ya el Papa Clemente en 1592 la actualiza con capítulos y versículos. ¿Cómo van hasta ahí? ¿Van comprendiendo? Sí, Sí,
Sí, Muy sí. claro, muchas gracias. Ok. En qué Entonces, página estás del folleto que ya me lo trajeron? ay, muy bien. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver aquí. El folleto empieza en la página 46. Estamos en la sesión 5. Y entonces en la 47 está los libros de la Biblia, como se los presenté aquí, como están divididos. Ah, Luego ok, tenemos la división interna, que es en la página 48, es lo que tenemos ahorita, que lo que les acabo de leer está en la página 48. de acuerdo. Lo que tenemos actualmente es lo que estamos viendo en la diapositiva de este momento, Eso. cómo se ha ido unificando. Entonces dice, ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos? Los libros están divididos en capítulos y los capítulos en versículos. ¿Qué son los versículos? Son versos o frases cortas que ofrecen un sentido completo, ¿verdad? Porque hay como una unidad. Al buscar una cita, el nombre del libro, lo que habíamos explicado, siempre viene abreviado. Entonces, por Mm, ejemplo, aquí tienen ustedes Deuteronomio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el nombre del libro? Y entonces, aquí abajo, en esta parte, tienen la abreviatura de T, ¿verdad? Es Deuteronomio. O sea, Deutero quiere decir segundo y nomio, nómina o segunda interpretación. Entonces luego tenemos el capítulo, siempre lo vamos a encontrar con un número más grande o en negrita más fuerte, y el versículo, que es el que vamos a encontrar con un número más pequeño, ¿verdad? Entonces, básicamente es eso, el nombre del libro, el número del capítulo, el versículo, o sea, el verso puede estar dividido en dos. Entonces, por ejemplo, aquí dice versículo 4a. Quiere decir que yo solo leo una parte del verso y aquí, por ejemplo, escucha Israel. Y entonces habría que ver, porque solo está diciendo versículo 4a. Quiere decir que este versículo 4 está dividido en dos, en A y en B. Entonces, como es tan chiquito, porque ya se dan cuenta ustedes aquí, que el versículo 4 dice, escucha Israel. Yahvé, nuestro Dios, es el único Señor. Y ahí se acabó el versículo 4. Y empieza el versículo 5. Entonces, si aquí está diciendo solo versículo 4a, aquí está subrayado. El 4a solo es escucha Israel. Ahí se queda. ok. Porque el 4b es ya, Yahvé, nuestro Dios, es el único Señor. Es 4b. ¿Por qué está dividido en A y B? Ahí hay que ir a la nota de página y ahí lo explica. Mm, uy, esto es una cátedra. Este cuadrito no lo tienes aquí Ese cuadrito está donde dice actualmente, en la página 49. 49. En la página 49 tienen ustedes, por ejemplo, para unificar la referencia de los libros, que es lo que tenemos aquí, cómo se unifican, se tienen que distinguir y aquí van, eso es para que ustedes lo lean. No está el cuadrito así como está aquí Ah, en la ok. diapositiva, pero sí está desarrollado en distinta forma. Les sugiero que lean eso con atención, este cuadrito que dice actualmente en la página 49 y la semana entrante, si Dios nos da vida, nos permite, entonces vamos a hacer prácticas de este cuadrito de actualmente. De acuerdo. Bueno, pues yo creo que hasta ahí estamos. Ya nos pasamos 9 minutos, 10 minutos. No sé si tienen dudas, preguntas. Aquí se termina la sesión 5, ¿verdad? Que luego pasa, que dice que los signos de puntuación, que es lo que tienen ahí en actualmente, que les estoy pidiendo favor de que lean, son los signos de puntuación y las abreviaturas. Aquí tienen ustedes las abreviaturas Génesis, Salmos, Samuel, pero ya les explicaba a ustedes que lo tienen en el índice de su Biblia. Pueden ahí chequear todo esto que hemos visto en su propia Biblia y ustedes van, las preguntas que tengan,
lo van Ok, teniendo para la próxima semana. ¿Les parece? me Sí, parece. sí, porque a mí me cuesta cuando aparece ese 4A, 4B, Ah, digo, ¿de dónde salieron si no los encuentro? Pero como bueno, usted entonces decía, ¿no? vamos a hacer esa práctica pero tienen que leer esa parte para Sí, seguir trabajando aquí este final. muy bien, Ok, está bien. Gracias, muy amable, feliz día. A ustedes también, que tengan un feliz Gracias, fin de semana. Cuídense. gracias, igualmente, bendiciones. gracias. Gracias. Chiquitito, chiquitito, chiquitito. Papito, está chévere.